Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Les agradecemos que estén presentes en esta quinta sesión del curso. El curso, como les había yo comentado, está organizado gracias a un proyecto de investigación apoyado por la Dirección General del Personal Académico de la Universidad, y está adscrito este proyecto al Centro de Estudios Literarios, que está integrado al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Entonces nos acompaña hoy para iniciar esta sesión el coordinador del Centro de Estudios Literarios, Gabriel Enríquez, para hacer una presentación de Paula, que digamos es nuestra Paula Markovich, nuestra ponente de hoy, que estamos muy agradecidos con ella, ¿no? Creemos que es una suerte para nosotros, para el curso, que ella esté aquí para hablarnos de varios temas, ¿no?, relacionados con la escritura para el cine, del cine mismo, de su experiencia ella misma como directora y de su trabajo teórico y práctico, ¿no?, sobre estos dos ámbitos de la creación. Y bueno, es por eso que nos parecía también importante que fuera también el coordinador quien hiciera una presentación inicial. Y bueno, pues agradecerle a Paula realmente muchísimo que esté aquí, gracias a la intermediación de Alessandro. Y bueno, pues eso sería, le dejo la palabra al coordinador. Muchas gracias, José Manuel. En primer lugar, quisiera agradecer su presencia aquí esta mañana fría en la Ciudad de México. En segundo lugar, quisiera agradecer la invitación que me hizo José Manuel para estar aquí sentado con ustedes. Y en tercer lugar, me gustaría agradecer la presencia de Paula Markovich con nosotros aquí en el Instituto de Investigaciones Filológicas para continuar el curso José Revueltas, Narración Literaria y Narración Fílmica. Voy a leer una breve semblanza de Paula para que estemos enterados más o menos, tengamos algunos datos referenciales de su obra. Paula Markovich es escritora de teatro, poesía, radio y cine. Es asimismo directora cinematográfica y profesora en la Escuela de Cine Carlos Reigadas. Cursó la carrera en cine y televisión en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Impartió el laboratorio de dramaturgia para cine minimalista y de guión en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Es guionista, entre otras películas, de Sin Remitente, en 1995, Temporada de Patos, en 2004, y Lake Tahoe, en 2008. Su ópera prima, El Premio, de 2011, ganó en la categoría de Mejor Largometraje Mexicano en el 11º Festival Internacional de Cine de Morelia. En el mismo festival se presentó recientemente su película Cuadros en la Oscuridad, que es de 2017, inspirada en la vida de su padre, Armando Markovich, pintor que nos expuso en vida y que a causa de su pintor que no expuso en vida y que a causa de su anonimato fue considerado como parte de la escuela de la dictadura y de los exiliados. Antes de darle la palabra a Paula, quisiera también agradecer y saludar a quienes nos siguen a través de internet. Un saludo para ellos, muy buenos días, y ahora sí los dejo con Paula Markovich. Paula, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Qué proyecto tan interesante Muchísimas gracias, Alessandro, por por un largo camino de colaboración en clases. Muchísimas gracias, José Manuel, muchísimas gracias a todos. Estoy muy contenta de estar aquí y poder charlar con ustedes. Estuve siguiendo un poco las sesiones pasadas por internet y bueno, me parece súper interesante todo el tema que están abordando. Es un tema del cual me siento muy cercana y me parece muy importante en este momento este tema, reflexionar sobre el cine
y la escritura para cine y de qué estamos hablando los artistas hoy, ¿no? Pensar un poco. No sé si ustedes son escritores, si también son cineastas o están más bien más bien en el análisis. Bueno, como sea, también creo una cosa importante que descubrí hace poco tiempo trabajando, dando varias clases magistrales en Italia, que me invitó amablemente Alessandro a dar unas clases muy interesantes. Descubrí que es fundamental que la academia y la creación estén cerca, porque si no estamos muy huérfanos unos y otros. Estamos muy aislados. El creador está trabajando en su mundo, trabajando en sus cosas, sin una perspectiva histórica de lo que está haciendo. Y por otro lado, la historia está analizando las cosas que son más visibles y que no siempre son las mejores. Porque esa es otra cosa importante que hay que tener en cuenta. Que así como hay poca justicia en casi todas las áreas del mundo, en el arte también. Entonces, que no siempre lo que es más visible es lo mejor. Entonces, en ese sentido, me parece importante que los creadores y los académicos estén trabajando juntos. Bueno, entonces yo quería empezar con una adivinanza. Les quiero leer un fragmento y quiero saber si ustedes me pueden decir qué estoy leyendo. O sea, qué es, no de qué autor, sino qué tipo de obra estoy leyendo. ¿Ok? Bien. La vieja fachada de ladrillos del hospital frente a los árboles otoñales. La sección está en el segundo piso. En una salita que da al rellano se vislumbra una mujer muy vieja, vestida con el uniforme de diaconisa. Está junto a la ventana y el sol le ilumina los ojos. Tiene las manos cruzadas bajo el pecho. Karen se detiene un momento, pero la anciana no se fija en ella. El pasillo de la sección es largo y oscuro y tiene puertas a ambos lados. Ya han encendido la luz del techo. Al fin y al cabo, es una tarde de otoño. Se ven empleados yendo a paso rápido de habitación en habitación con las bandejas de la cena. Karin ve al profesor que va a su encuentro con los brazos extendidos. Su madre ha fallecido hace unos 15 minutos. Todo ha ocurrido con mucha suavidad. No ha habido agonía. Karin pregunta si puede entrar en la habitación y la enfermera le abre la puerta exterior que luego se cierra sin ruido a sus espaldas. La puerta interior está entornada y Karen ve la parte inferior de la cama y el árbol grande y oscuro que hay frente a la ventana. Entra con lentitud. Cuando ve a la difunta, sus ojos se llenan de lágrimas y murmura: «Pobrecita, pobrecita». La difunta yace con la cabeza vuelta hacia un lado, los ojos cerrados, la boca entreabierta y los dientes algo visibles tras los labios amarillentos. El abundante cabello gris está peinado hacia atrás, dejando al descubierto la ancha frente, donde se advierten las huellas profundas del sufrimiento. Pero el rostro no muestra ningún indicio de dolor, sino una misteriosa sonrisa, las marcadas arrugas en torno a los ojos, las comisuras de los labios vueltas hacia arriba. Las manos descansan sobre la colcha, las cortas y anchas manos de dedos chatos y uñas recortadas. En el índice hay un pequeño anillo. Karen se sienta en la silla, la ventana está entornada y de la ciudad llega un lejano rumor. Una y otra vez se pasea las manos por los ojos y una y otra vez las lágrimas se asoman a ellos sin lograr el sollozo. El silencio solo es interrumpido por el pequeño reloj que marca un afanoso tic-tac desde la mesilla de noche. Por fin, Karen se acerca a la cama y se inclina sobre el rostro de su madre para besarle en la mejilla. Después se aleja y la contempla y piensa que los párpados de la difunta se han movido y su pecho se ha levantado, pero se trata de una ilusión óptica, del misterioso juego de la muerte con los sentidos de la vida. Encuentra en el pasillo a la enfermera de la sección. Karen le agradece su ayuda y sus cuidados. La enfermera pregunta qué debe hacerse con los objetos personales. Karen dice que irán a recogerlos por la mañana. ¿Pero y los anillos de boda? Antes de que Karen pueda contestar, la enfermera ya ha ido a buscarlos. Ahora se encuentran en la mano de Karen 2 gruesos anillos de oro, llevados durante 50 años. En uno hay grabado Henrik y la fecha, y en el otro solo Henrik. Están gastados, llenos de rasguños.
Karen da las gracias sin saber lo que dice. El guardarropa, situado junto a las puertas de cristal de la sección, está oscuro. Ahora se halla en el interior, con la cabeza vuelta hacia la oscuridad protectora y solloza por sí misma y por el incomprensible vacío. Es un guión o unas acotaciones de una obra de teatro, pero parece un guión sobre todo porque de película, porque manifiesta como los acercamientos de la cámara, ¿no? El afuera, el edificio, luego el interior y los detalles como las manos, los ojos, ¿no? No. Ok, ahora le voy a leer otro pedacito. Espérenme que se me perdió el comienzo de esa. Ahí está. Ok. Leo otro pedazo, ¿sí? Me llamo Andreas, tengo 48 años. Recuerdo que era un caluroso día de octubre. Yo me hallaba sobre el tejado de mi humilde casa y lo reparaba tan bien como podía. Después de las últimas lluvias, las goteras se habían agrandado demasiado. Cuando levanté la vista de mi trabajo, había 3 soles sobre el mar. Ninguna brisa interrumpía el silencio. No se oía el menor ruido. Encendí la pipa y me quedé allí mucho rato contemplando el fenómeno. Después de un oscuro nubarrón se acercó desde el oeste y cubrió los soles. Por fin empezó a soplar el viento. Cayó la tarde, un perro ladró, las ovejas daban vueltas por el páramo, por el sendero venía Daniel con una carretada de paja, su viejo caballo iba al trote cansino. Yo bajé de mi encumbrada posición y entré en la cocina para hacer café. Las noticias de la radio hablaban de diversas desgracias, pero no dijeron nada de mis 3 soles. Unas horas después les vi por primera vez. Seguían el camino que bordea el mar, un hombre y 2 mujeres. Caminaban muy despacio. Una de las mujeres tenía cierta dificultad al andar y se apoyaba en un bastón. El hombre tenía aspecto de judío y parecía tener mi edad. Las 2 mujeres eran igual de jóvenes y bastante elegantes. No percibí ninguna conversación, iban en silencio, absortos en sus pensamientos. Cuando les hube pasado, detuve la bicicleta y los observé atentamente. La mujer que cojeaba se paró a descansar. Los otros también se detuvieron. El hombre preguntó algo y la mujer negó con la cabeza. El sol acababa de ponerse, dejando una franja en llamas sobre el bosque. ¿Qué estoy leyendo? Ok. Los dos textos son guiones de Bergman. Bergman no escribía con formato de guión. Y muchos cineastas de la época de él no lo hacían. Antonioni tampoco, Cassavetes tampoco. ¿Qué significa esto? Que no solo no escribían secuencia 1, interior, casa, día, no solo no escribían así, sino que tampoco escribían lo que se supone que es escribir para cine, que es escribir en presente. Todas estas cosas yo como maestra de guión las he enseñado muchas veces. Ahora tendría que llamar uno por uno a mis muchísimos alumnos y decirles que me disculpen, que no estaba correcta la enseñanza. Lo que se supone que se debe escribir un guión, que aún hoy se enseña en todas las escuelas de cine al comienzo, es que se escribe en presente. ¿Por qué? Porque es el presente constante que luego se va a ver en la película. Luego, que se escribe en tercera persona, porque siempre se habla de un personaje, no se escribe en primera persona. Por eso leí, el primer texto todavía podía dar indicios, pero el segundo texto, como es en primera persona, no, así no se escribe un guión, ¿no? Luego que se deben
omitir todo el tipo de imágenes o reflexiones que sean, entre comillas, demasiado literarias, pero que va desde un olor, por decir algo, la casa huele a café, no se puede poner en un guión porque ¿cómo va a filmar el fotógrafo el olor a café? Hasta reflexiones como llora por sí misma y por el incomprensible vacío, se supone que no es una frase que se va a poner en un guión, y cuando uno pone frases así en un guión cuando está estudiando, te la tachan porque dice así no se escribe, porque como es muy literario, es muy creativo. Entonces lo primero que se enseña en las escuelas de guión es a no ponerse creativos. Lamentablemente, ¿qué ocurre? La consecuencia de eso es que o aceptan el reto de omitir su propia creatividad, con lo cual, digamos, sobre qué es difícil estar inspirado, si encima cuando uno está inspirado tiene que reprimirlo, bueno, es muy probable que el camino se vuelva muy desértico. Entonces, los caminos que siguen, en el contexto de la escritura contemporánea, estoy convencida que dedicarse a ser guionista no es saludable. Hay varias profesiones que se supone que no son muy saludables, como trabajar en las minas, la prostitución. Bueno, el guionismo es uno de ellos. Porque implica un camino literario inverso. Es aprender a escribir como si no estuviera escribiendo. Disimular mi voz personal, disimular la creatividad. Entonces es como escribir ir en contra. Entonces, la concepción de lo que se supone que es un escritor de cine hoy, yo estoy convencida que es enajenante. Y la enajenación no es solamente en el trato con los mismos escritores, o sea, porque siempre este tema se discute en el nivel de chisme, ¿no? Entonces me encuentro con colegas que me dicen, no, a mí me fue bien, yo me llevé muy bien con fulanito, que lo quiero mucho, nos vamos a tomar cervezas, hicimos una película bárbara. No lo dudo, pero la enajenación para mí es intrínseca, es decir, no es un problema de trato o no trato con los mismos escritores, es un problema de maltrato de la obra, de que la obra es formateada. Yo siempre equiparo el formato con un corsé, ¿no? La obra es formateada, se disimula su brillo poético, se disimula su brillo literario, se lo mete en un corset. Y a veces unos alumnos me decían, bueno, pero entonces tú tampoco crees en la estructura dramática. Yo digo, no, un momentito, la estructura dramática es como el esqueleto. Si una chica le sacas el corsé, queda parada. Si le sacas el esqueleto, se desarma. Sí, por supuesto. Entonces, el corsé es algo exterior, artificial, que formatea y que encubre la singularidad del talento, que es algo para mí muy, muy importante, porque hay que ver de dónde aparece esta idea, de que esto no es un guión. Inclusive, les cuento algo muy chistoso, este libro es muy difícil de conseguir, porque están los textos de Bergman, tal como él los escribía, y los filmaba. O sea, esto es lo que entregaba a su equipo de trabajo, un texto escrito en primera persona. Se los entregaba a sus compañeros y con esto en la mano iban a filmar. Pero después, cuando empieza a tener fuerza toda la industria hollywoodense, dicen, no, nosotros no podemos publicar esto, porque todos se van a dar cuenta. Entonces, editan guiones de Bergman que no escribió Bergman. Ponen a un editor a ver la película y a escribir cómo sería con formato. Entonces, cuando hoy en día encontramos muchos guiones de Bergman editados, que no escribió él, que escribió un editor viendo sus películas, corrigiendo a Bergman, que no sabía escribir, entonces él tiene que explicarle cómo se escribe un guión. Entonces, explorando un poco más, me puse a estudiar y a preguntarle a muchos colegas su experiencia y todo, y empecé a analizar de dónde viene el formato de guión,
que el formato, digamos, en su expresión más visible es interior, exterior, día, y luego el diálogo en el medio, o sea, digamos, tiene cara de guión, digamos. Yo ahorita estoy trato, digamos, de imitar a Bergman. Por supuesto, nunca voy a lograrlo, pero por lo menos trato de... O sea, de no reprimir mi creatividad, sino que la que tenga, aprovecharla, porque no hay tanta. Entonces, es como medio en despropósito. Encima, en vez de propiciar la inspiración, anularla. Entonces, yo trato de escribir así, pero cuando tengo que aplicar a un fondo, todavía los fondos piden un guión con cara de guión. Lo sé hacer, disimulo, presento el guión como lo tengo que presentar para conseguir el fondo, pero no trabajo con eso. Bueno, entonces yo me puse a analizar y luego les voy a contar mi experiencia como directora trabajando con un guión así. Porque luego lo que me dicen es, eso no es práctico. ¿Cómo saben que tienen que el equipo de producción, cómo sabe lo que tiene que hacer? Pero de nuevo, no creo que Bergman fuera una persona poco práctica y que no supiera trabajar con sus equipos. Entonces yo trato de aprender de él y digo, si él pudo, voy a aprender a ver cómo trabajaba, ¿no? Entonces cuando se leen las historias de Bergman o de Cassavetes, podemos ver otra manera de trabajar con el texto literario, que no es lo mismo que lo que se dice de Cassavetes, que Cassavetes no escribía, no. Cassavetes escribía, lo que pasa es que no escribía formateado. Ok, entonces, el formato, yo trato de analizar no solo de dónde viene, sino qué me dice el formato. ¿Qué está diciendo el solo hecho de usar un formato? El formato y muchas cosas que se derivan dice que el texto para cine no es una pieza literaria, sino que es un instructivo de rodaje. De hecho, me da risa porque discutiendo la utilidad o no del formato, me decían que era muy útil el formato porque, por ejemplo, tenía los nombres grandes, de tal manera que, por ejemplo, el asistente de dirección no tenía que tomarse la molestia de leer todo el guión. Bastaba con poner el nombre y ya tenía. Entonces, claro, el guión formateado partiría de la pauta de que es un texto que nos podemos ahorrar su lectura. No hay que tomarse la incómoda molestia de tener que leerlo. Sino que es un texto que es un operativo. De hecho, hay programas, está el Final Draft. Y luego hay otro programa de computadora que lee el Final Draft, en que hace un desglose automático. Lo que significa que sí, son guiones para no ser leídos. No es necesario leerlos, como si la lectura de un guión fuera una molestia. Entonces, es un instructivo de rodaje. Eso dice. O sea, el mismo formato lo que dice es, es tan feo leer un guión. Es feo. Entonces, lo que me está diciendo es, no estás abordando una pieza literaria, estás leyendo un instructivo de rodaje. Estás leyendo la lista de las compras. Entonces, ¿qué otra cosa está diciendo el formato? El formato está diciendo, esto no es una obra y por lo tanto no tiene un autor. Tiene un escribiente, que es una especie de, es una especie de secretario de lujo, digamos, un secretario un poco más especializado que se encarga de anotar, no escribir. Y bueno, a partir de la idea del formato también se derivan un montón de roles en el cine. Por ejemplo, el rol graciosísimo que a veces a mí me ponen así en mis semblanzas, que es script doctor. ¿Han escuchado eso? No. Son arregladores de guión, porque entonces es decir, si el guión es un mecanismo, se puede descomponer igual que la licuadora. Entonces se puede llamar a cualquiera que lo arregle, lo repare. Entonces, ¿qué
¿qué es lo que plantea el formato? La visión industrial de que el dinero es el autor. Y todos los profesionales contratados por el dinero son reemplazables. Todos somos empleados. Si un vestuarista se equivoca y pone un traje verde donde tenía que ir rojo, lo echan y contratan a otro vestuarista, no hay ningún problema. Inclusive en la visión de Hollywood, si el director se muere en la mitad del rodaje, tampoco es tan grave, contratamos otro director. Sí. Y lo más difícil que tenían por delante era disimular la singularidad del talento del escritor, porque el escritor no es el escritor, es la historia que estamos contando. A lo mejor si cambiamos el vestuarista, para mí el vestuarista es un artista también y se va a notar cierta diferencia, pero estamos dentro de la misma película. Pero si contamos otra historia es otra película. Entonces, la manera que encontró la industria de disimular la singularidad del talento es formatear el texto y generar la apariencia de que cualquiera puede hacer lo mismo. Es decir, es un guión que otra persona puede agarrar, puede transformar, se puede cambiar. Es un instrumento, no es obra. Pero es completamente loco porque, digamos, lo que vuelve a una película esa película y no otra es en principio la historia que está contando. Entonces, ¿cómo hace la industria para disimular la importancia del texto? Y la formatea y la pone en una categoría de papel despreciable, de papel que se tira, papel que se usa durante el rodaje y que luego se tira a la basura. Es una manera, digamos, sutil. Yo no creo que ni siquiera haya habido una convención y se hayan puesto a decir ¿cómo vamos a joder a los pobres escritores de cine? No creo. Creo que es simplemente un automático. Todos, bueno, por lo menos estoy convencida que la cultura en general enmascara la realidad y la cuenta según conviene al poder de turno. Y en este caso, la manera en la que se enfoca el guión, lo que enmascara es la singularidad del talento. ¿Qué significa también la singularidad del talento? Tal vez la palabra talento es demasiado... La singularidad de la pluma o la singularidad de la experiencia viva. Es decir, que cada quien es cada quien. Y es irreemplazable. Digamos, el origen de cualquier relato siempre es la experiencia viva, ya sea un sueño, sea todos tenemos una historia que contar. Muchas veces hay quienes dicen que todas las historias ya están contadas, pero yo creo que es al revés. Creo que no hay ninguna historia igual a la otra, porque puede haber muchas historias de amor, pero cada una tiene una singularidad. Y nuestra vida es singular. Si tú me cuentas cómo es tu vida, seguramente es inédita y única. No hay otra vida igual. A lo mejor hay alguna parecida en algunas cosas, en otras no, pero la vida es inédita y es singular. Entonces, la historia que tú tienes para contar, yo no la puedo contar. Y la historia que tú tienes para contar, no la puedo contar ni la puedo arreglar. No me pueden contratar a mí para arreglar tu guión. Porque tu universo es inédito. Entonces, la industria omite la singularidad del talento, omite la singularidad y genera la impresión de que todos somos reemplazables y que lo que no es reemplazable es el dinero. El dinero se ubica en la posición de autor. ¡Qué loco! Siendo que si uno piensa objetivamente, lo único que de verdad es reemplazable es el dinero. O sea, 1.000.000 de euros de un inversionista es exactamente igual a 1.000.000 de euros de otro inversionista. Ahí sí no nos damos cuenta de la diferencia. Ellos son todos iguales. Los artistas somos únicos y singulares. Entonces, el formato de guión lo que viene es a enmascarar la singularidad del talento. Y
todo el trabajo, toda la enseñanza de cómo se escribe guión, viene a apuntalar esto. Es decir, al alumno se lo empieza a orientar en las escuelas de guión, en todas, en las de izquierda, las de derecha, todavía en todas, se lo empieza a orientar a no explayarse, a no tener voz propia, a no poner metáforas, no poner imágenes olfativas, escribir en tercera persona, a escribir de manera que no se note que él es él, a omitirse a sí mismo. Por eso esa es, me parece, el estado por eso digo, no se trata de personas o de que tal sea malo con tal, se trata de que es una superestructura, un enfoque que es enajenante. Sí, la palabra es así exacta, me parece. Entonces, y que afecta a las mismas piezas. O sea, se mete dentro de la pieza el enfoque. No es un problema de que me paguen más o menos por un guión. Yo siempre tengo discusiones con colegas que no están de acuerdo con esto que digo, porque no hay muchos que estén de acuerdo. O sea, ahí me dicen, sí, pero los otros guionistas no pensamos así. Sí, pero aunque no... O sea, yo no creo que sea un problema de consenso, ni siquiera político. Es un problema más superestructural, ¿no? Sí, del todo. Yo creo que cuando dices esto de que el dinero, que es lo único que puede uno reemplazar, pero en realidad termina uno reemplazando las singularidades, o sea, la palabra enajenación queda perfectamente, o sea, las singularidades están quedando enajenadas al dinero, o sea, a lo único que podíamos reemplazar. Entonces tienes toda la razón cuando dices que no es un problema de condición de opinión, ¿no? Es un problema de la estructura general, ¿no? Que llega a estos niveles en los que desplaza completamente la figura autoral y la figura que realmente está poniendo su talento, ¿no? Y sabiendo poner de manera singular una historia, ¿no? Tienes toda la razón ahí. Y viene directamente de la industria hollywoodense, que quiere imponer que es la figura del productor como un autor, como patrón, el patrón como autor. Esta percepción del patrón como autor se extiende con distintas modalidades en el mundo. Hoy en día esta concepción del guión casi no se discute en ningún lado. Y se extiende con distintas modalidades de acuerdo a las costumbres de poder de las distintas regiones a donde llega. En México no hay tanta tradición industrial, no hay tanto patrón de fábrica, sino muchas veces jefe de estancia. Y la estructura no es tanto de empleado fabril, sino de servicio doméstico. Entonces el guionista pasa a ocupar un lugar de un sirviente doméstico de lujo. Es duro. Bueno, también Flaubert decía que él era un obrero de lujo, decía Flaubert. Claro, o sea, yo sí creo que, ¿qué pasa en este sentido? Es decir, que muchas veces el lugar es como de una especie de asistente especial y se contrata a un escritor con la fantasía de que, a mí me han dicho un montón de veces que yo sí sé captar tan bien lo que ellos querían decir. Tengo una especie de condición casi telepática para adivinar o un rol, digamos, que está muy difundido, la nana, ¿no? Una especie de cosa de que yo les di tanta confianza en sí mismos, los ayudé, gracias a mi ayuda, a mi colaboración, a mi fe, ellos lograron ser quienes son hoy en día. Y yo digo, perdón, ¿y las ideas, el arte, mi pluma singular, dónde quedaron? No, yo soy la que los arrullé. Esto, digamos, pero esto
digamos, todas estas, es como, digamos, como el machismo, como todas las prácticas que son para mí, bueno, abusivas, digamos, pero que están tan encarnadas en la sociedad que no nos señalan a personas, estas personas que yo puedo recordar estas cosas, pero a gente que quiero mucho y que sigo queriendo. Pero son cosas que están encarnadas en la estructura, en la mirada que tienen sobre una situación, ¿no? Donde el escritor de cine no se le atribuye autoría. Y la autoría, todo el mundo, cada vez que te habla de autoría, todo el mundo me dice, ay, eso es lo de menos, la autoría es lo de menos, como diciendo, qué vanidosa, ay, ¿a poco te interesa tu crédito? Sí, sí me interesa mi crédito, me gusta tomar champán, la alfombra roja, sí me gusta todo eso, lo pongamos en el contrato. ¿No? Pero la autoría es una vanidad todavía más profunda y en todo caso que sí percibo yo que se encarna en nuestros anhelos más extendidos como humanidad y que es para mí el anhelo de trascendencia, de dejar algo nuestro. Los que ponían la mano en las cuevas de Altamira, no sé, cuando escribo un guión, cuando escribo algo, yo quiero dejar algo de mí, ya que somos finitos. Y yo siento que este anhelo es muy compartido casi por todos los humanos. Porque como todos nos vamos a morir, es feo morirse, nos gustaría por lo menos dejar algo. En ese sentido es que yo creo que la autoría, lejos de ser lo menos importante, es lo más importante. Es para lo que todos trabajamos. Entonces, cuando por un intercambio económico te contratan o sea, te dan dinero para vivir para el súper, pero se apropian de la autoría. Se vuelven autores y es una experiencia enormemente enajenante. Una o dos veces se resiste y uno hasta se siente orgulloso porque sí, efectivamente, ¿no? O sea, después se hace la película y sale el crédito. No es que no sale, dice, pero el crédito de guionista no implica nada, no implica autor. Sale el crédito guionista, pero uno no es el autor. Entonces, es muy paradójico, porque entonces son las fiestas, el festival, no sé qué, y se toma champán y la gente te felicita, pero uno siente que vendió su alma al diablo y que está en una fiesta perversa. Porque no se atribuye la palabra autor, que es para lo que para lo que todos estamos trabajando. Entonces, pero es algo muy encarnado. De Estados Unidos viene con el formato de patrón, de jefe de industria, pero se adapta a las modalidades de cada país. Es una estructura enajenante, perversa, que invierte los valores. O sea, yo soy bastante marxista, creo que esta inversión de los valores, donde se supone que hay que agradecerle al empresario, digamos, que te contrate y es el empresario el que se enriquece con esta inversión. En el caso del cine es muy clara, o sea, se supone que el artista tiene que estar agradecido que lo contrataron, cuando en realidad es inverso, ¿no? Entonces esa inversión permite esa inversión que es sutilmente abusiva, digamos, permite otros estilos de abuso de acuerdo a las estructuras de poder de cada lugar a donde se exporta esa visión. Hay muchos argumentos que yo no crean que esto lo lamentable, o sea, si acá estuvieran otros guionistas sentados que podríamos hacer una mesa redonda, verían que todos me dicen, no digas eso, no conseguimos trabajo nunca. No, o me discuten con argumentos, ¿no? Pero los argumentos en general, en mi manera de ver, son un poco parciales. A mí me fue muy bien, yo tuve una experiencia maravillosa. Bueno, yo digo, debe haber, en la época de la esclavitud seguro había esclavos contentos. O sea, que una situación...
que una situación sea enajenante no significa que no se pueda ser feliz en ella. Claro. Bueno, ¿no? Sí, ¿Eh? No, digo, a veces la felicidad, ciertas formas de la felicidad, que era un poco lo que platicábamos ayer también, ¿no? Tienen que ver con esto de la enajenación, ¿no? De dejar, de realizarse, ¿no? Para asumirse en una ilusión, ¿no? De vida satisfactoria, ¿no? Y autocomplaciente, pues porque decir las cosas así como se dicen, pues no siempre suena... No siempre suena bien, no siempre te va bien. Y lo que a mí lo que me pasa es que me resulta el precio que yo tendría que pagar por creer eso. Sí, claro. Ahora, yo puedo mentir también, puedo decir, no, miento muchas veces, porque no me conviene decir esto claramente. Pero puedo mentir, pero sé que estoy mintiendo, porque no ver la realidad es un precio más alto para mí. Claro. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, otras de las cosas que me dicen es que así como yo digo que se va a escribir guión, no es práctico, que el set no se puede controlar, que nadie, con un texto así la gente no va a saber qué hacer. O sea, me argumentan la practicidad del instrumento del texto formateado. Ahora, en ese sentido sí tengo que decir que cada artista, cada cineasta tiene su propia exploración y que todas pueden llegar a cosas extraordinarias. En pintura no hay una sola técnica. Uno puede pintar abstracto, figurativo, y en ambas cosas hay artistas figurativos maravillosos, artistas abstractos que hacen collage. O sea, no hay una sola forma de hacer las cosas y no hay una sola forma de hacerlas bien. Por ejemplo, Kurosawa no solo planeaba sus planos, sino que los pintaba antes. Maravillosas pinturas, y sus obras son extraordinarias. Y él trabajaba así, con una planificación detallada. Otros cineastas cada vez improvisaban permanentemente todo, la cámara. A mí cada vez me está interesando más como directora explorar en la improvisación, en el azar. Pero en ese sentido no es que las otras búsquedas estén mal, y yo veo resultados extraordinarios en otras búsquedas. Es decir, si alguien, lo que yo digo es que es igual que con la ley del aborto. Si alguien quiere trabajar con guión con formato, hágalo. Y le deseo mucha suerte, pero no es la única manera. No es la manera en la que se hacen las cosas. Simplemente eso. ¿Me entiendes? No, está bien. Hay otras maneras de vivir, otras maneras de filmar. En mi experiencia, un guión más literario es mejor para todo el equipo. En la manera en que yo elijo dirigir. ¿Por qué? Porque entienden lo que están haciendo. Porque si no, el vestuarista solamente va a donde dice, rojo. No entienden, y si se le perdió la bufanda roja, no sabe qué hacer, porque ahí decía bufanda roja. Entonces, en cambio, si hay una poesía que enmarque esta bufanda roja, el vestuarista entiende lo que significa lo que está haciendo. Entonces, puede poner su creatividad. Para mí, el formato también acartona no solo al autor, sino a todo el equipo, porque se vuelven obedientes a un instructivo. Ok, dice, listo. De hecho, el tiempo que se deriva, digamos, el análisis del tiempo que se deriva del guión formateado, que son dos tiempos. Uno del resultado de la película, o sea, de tiempo ficción, y otra de tiempo de rodaje. Entonces, digamos, se suponía que era una página por minuto. Entonces, una página es un minuto. Entonces, por ejemplo, yo he visto hacer esto, ¿no? ¿Sabes qué? No tenemos para filmar esto, está muy larga, sáquenle varios minutos. No, bueno, y otra cosa es por día de rodaje. No me acuerdo cuándo era, si 3 octavos, 4 octavos por día de rodaje. Y se vuelve todo mecánico. De nuevo, es la fantasía de la industria. La industria que tuvo una fantasía de esplendor que ahora ya no le sale. Los mismos gringos, ya Hollywood está, ya la fórmula está agotada, la exportan como los remedios vencidos, los exportan a otros países, porque ya para ellos no les funciona. Y como yo creo que la creatividad siempre tiene vericuetos, creo que la creatividad empezó a filtrarse muy poderosa en Estados Unidos en las series. Entonces, y fíjense, la serie tiene una figura, el showrunner. Y el showrunner es el autor y el principal productor.
al retomar el autor el control de su obra, se vuelven cosas más valientes. Breaking Bad, Los Sopranos, series cuyo contenido dramatúrgico, en mi opinión, supera, pero muy ampliamente, todo lo último que se ha hecho en Hollywood. Mira, lo que pasa es que los ejemplos que tú das de guión más literario y menos formateado, casi los que has dado coinciden en el caso de que el guionista es el director o es parcialmente guionista y también director. Pero cuando es un director que no tiene nada que ver con el guionista, que es algo que le encargan, bueno, con más razón. Son situaciones diferentes, ¿no? Fíjate que con más razón Bergman publicó un libro que se llama Las mejores intenciones. Sí. Entonces él dijo, como yo no voy a dirigir este guión, tengo que explayarme mucho más literariamente para inspirar al futuro director. Sí. Porque si no, ¿qué le entrego a un director ya un instructivo? Sería faltarle el respeto a él y a mí. De nuevo, el formato, lo que enmascara es la singularidad del talento. ¿De quién? De todos. Pareciera el formato más importante que lo que se está contando. Entonces, esa ha sido, bueno, la investigación. Y en mi experiencia en el set como directora, resultan sets mucho más divertidos, flexibles, y todo el mundo está atento, porque como todo el mundo entiende lo que está pasando y lo que significa su aporte, porque si no, yo acá he estado en sets donde mientras todo más o menos salga bien, va bien el rodaje, pero si alguien se equivoca y puso mal un micrófono, es un problema muy grande, porque no se trata solamente del tiempo de colocar mejor el micrófono, sino hasta que terminen de echarse culpas unos a otros. O sea, yo siempre digo que sería tan fácil, ay, perdón, puse mal el micrófono. No. En general, como se vuelve una cosa mecanizada, nadie asume la responsabilidad. No, a mí no me habían avisado que tenía micrófono la escena. El otro, a ver tú, ¿por qué no le avisaste? No está en la orden del día. Y se echan la culpa unos a otros y se tarda un montón de tiempo en esas discusiones de quién tuvo la culpa. En cambio, si todo el mundo entiende lo que estamos contando, lo que está ocurriendo y la importancia del trabajo, entonces hay más responsabilidad artística, no instrucciones, sino responsabilidad. Yo sé lo que significa la bufanda roja como vestuarista y no, es más, entonces se generan cosas más apasionadas. El vestuarista, en vez de decir, ay, no decía rojo, así que yo traje de cualquier color. No, a mí no me dijeron rojo, no, el vestuarista se desespera porque necesita, ok, no tengo la bufanda roja, ¿sabes qué? Mira este pañuelo, pero tiene que ser rojo, porque ¿qué significa el rojo en esta obra? Yo creo que visiones más a una escala más humana, aparte porque otra cosa, porque eso es otra cosa muy divertida. Hollywood, el patrón dice, yo acá soy el patrón, mando yo le pago a todo el mundo, despido al que quiero, despido al escritor, el final, la película termina como yo digo, y acá mando, el que tiene plata hace lo que quiera y mando yo. Bueno, es feo, pero tiene plata. Acá se copia el estilo, pero no tiene plata. No, pues todavía peor. Acá mando yo. ¿Por qué? Porque yo soy el productor y el que produce y manda. Así que tú me obedeces. Bueno, págame. No, nada que venga, págame. Fuera, va otro que sea más barato. Por eso digo que esta estructura enajenante que viene como un poco como planteada por Hollywood, se adapta a los estilos de los diferentes países.
¿no? En México y en Argentina tiene esta extraña manera de adaptación, donde el productor dice, yo mando, porque a mí, a ver, ¿dónde está el manual? El productor manda y es el patrón, perfecto, porque es de misma manera muy fácil de ser patrón. Hay otros que tienen que montar una fábrica, conseguir financiamiento, nada más dice, yo soy el productor, listo. A partir de ahora mando yo. Es un poco, ¿no? Es hasta chistoso a veces, ¿no? Porque, sobre todo porque, digamos, y ahí es donde casi todos mis colegas cineastas en México se vuelven productores, ¿no? Volvemos productores, porque realmente el productor no es un productor financiero. Si nosotros conseguimos un productor, el productor aplica el mismo fondo que aplicaríamos nosotros, pero por la estructura, el productor tiene estructura de jefe. Entonces, bueno, como artista uno no siempre quiere tener un jefe, digamos, y menos si no le va a pagar. O no quiere ser el jefe también, ¿no? Claro. Entonces, por eso, digamos, son estructuras de poder, no artísticas. Ahora, hay algo que me parece súper interesante para discutir, porque hablábamos con colegas y con colegas de otros lados. De nuevo, si alguien quiere usar formato porque le sale mejor y encuentra su manera de explorar, ¿por qué impedirlo? Es genial, seguramente para él el formato podría ser una herramienta muy útil para una persona y para otra no. Lo que está mal del formato es que se considere que así es como se escribe cine. Así es una herramienta que a algunos les puede gustar. Sí, digamos, es como pensar que solo puedes hacer poesías y solo haces sonetos, ¿no? Es decir, Claro, exacto. realmente la poesía puede adquirir una multiplicidad de fórmulas, ¿no? Y de formas, ¿no? Que dan el mismo resultado, un resultado poético, pues, ¿no? Pero no todas tienen que ascribirse a una prefiguración, digamos, de la forma, ¿no? Y algo que yo creo que es, muchas cosas de las que has dicho son muy, muy interesantes y muy productivas para una discusión sobre lo que implica la narración en sí misma, ¿no? De ahí que a nosotros nos haya interesado sobre todo pensar en la narración fílmica, ¿no? En un doble sentido, o sea, en la narración del filme, de la imagen en movimiento, pero también de la narración implícita en la escritura del cine, ¿no? Entonces, yo creo que tú has aportado ahorita un montón de cosas para seguir pensando el problema, y algo que me dejaste pensando es cómo la forma se convierte en un elemento deformante, ¿no? O sea, cómo en esa, impulso, no necesariamente creativo, sino que viene de las formas industriales, ¿no? La forma, que en principio tendría que ser una ayuda para el desarrollo de la creatividad y el talento, digamos, ¿no? Termina siendo una cosa asfixiante y que borra la singularidad, como tú dices, ¿no? Entonces, eso yo creo que es uno de los puntos que a mí se me quedan como importantes para seguir pensando sobre estas formas, digamos, como se les llamó en algún momento, ¿no? Las formas industriales del arte, ¿no? O las formas industrializadas del arte, ¿no? La literatura, el periodismo, ¿no? El cine, los documentales y todo eso, que viene de esto, de estas combinaciones, ¿no? De las que a veces es muy difícil zafarse como elemento creativo, digamos, ¿no? Autoral. Creo que el poder, los sistemas de poder del momento, el arte y la academia, estamos más cerca de lo que estudiamos. Yo siento que estamos como muy aislados. El artista piensa en su obra como si no tuviera nada que ver con los sistemas de producción actuales, con el lugar que uno está ocupando, como mujer, como escritora, como de una clase social, de dónde vengo, con quién estoy trabajando. O sea, hay una especie como de, y no es casual, se nos orilla a un aturdimiento, a estar como en nuestro tema, y no ver vinculaciones, porque eso nos despierta. Yo creo que es más saludable para todos, también para los productores y para los directores, una relación más igualitaria.
Porque el poder puede ser satisfactorio, pero tiene patas cortas. El que manda se siente muy bien en el momento, pero ¿qué saca de ahí? Entonces, lo que yo pienso es que vínculos más saludables, artísticos, dan obras con otra plenitud. Entonces, que sí tenemos que... O sea, que no existe el arte fuera de cómo se produce ese arte. Eso es lo que yo entiendo. O sea, a veces siento que se habla del arte y hay que ver qué condiciones tenía el artista en ese momento de hacer eso. ¿Por qué dijo eso y no lo contrario, no? ¿Por qué? ¿A quién le está hablando? Eso es otra. ¿A quién le hablamos? ¿No? Yo cuando era muy joven, escribía bastante poesía, ¿no? Entonces escribía poesía y siempre me imaginaba que el chico que me gustaba la estaba leyendo, ¿no? Escribía para él, típico, ¿no? Pero bueno, era escribir para alguien. A mí me pasa ahora que empiezo a concebir una obra y digo, bueno, ¿a quién le estoy hablando? ¿A quién? ¿No? Es como que creo que el sistema nos ha aislado, aísla la academia de los sistemas de producción, de la creación, nos aísla. Estamos como, hemos perdido, estábamos hablando de como el encuentro, la fiesta, pero la fiesta creativa, ¿no? Y no es casual que la hayamos perdido, estamos fragmentados. Por eso todo en un sistema de producción es todo fragmentado, ¿no? El vestuarista no se entera ni de qué historia están contando. Va por su bufanda que le encargaron, y si no se la encargaron, entonces no la trae, porque ella no tiene responsabilidad si ni se la encargaron. ¿No? Yo quería como también aportar, ¿no? Para conversar un poco más también sobre el tema de José Revueltas como guionista. Quería, o sea, una vez que nos das las pautas de analizar la creación del guionista, la colaboración del guionista, ¿no? En la película, en las situaciones fílmicas, esta pauta que dices, bueno, hay que regresar a las condiciones de producción de la industria cinematográfica de cada momento. O sea, me viene a la mente varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo eran las condiciones de producción cinematográficas cuando se estrenó y cuando se realizó la PAN, ¿no? ¿Cómo eran esas mismas condiciones cuando se realizó la OTA? O no sé, otras películas en donde, bueno, en la primera claramente Revueltas, él es el creador, ¿no? Que primeramente se publicó la novela, ¿no? Después se adaptó, y en otras donde escribió el guión, ¿no? Por ejemplo con Roberto Barbadón, por ejemplo. Entonces, y ver qué relación tuvo en ese momento la industria cinematográfica mexicana con Estados Unidos, ¿no? Ya que, por ejemplo, tú apuntalas como que hay un eje, ¿no? Que digamos, determina la forma de producción, ¿no? Quizás de la región. Entonces, también, o sea, pensando... Yo no conozco el tema, eso honestamente. O sea, a mí me invitaron justamente para hablar del autor y de mi experiencia, porque lamentablemente no he profundizado sobre el tema. O sea, me invitaron justamente porque como José Revueltas es un autor de cine, entonces pensaron que a lo mejor era interesante mi experiencia, pero esas preguntas yo no te las puedo responder. Sí, no, pero yo creo que dentro de las cosas que tú has dicho, hay algunas muy interesantes que sí nos ayudan a pensar el asunto de Revueltas como autor de cine, ¿no? Entonces ahí, Alessandro. Sí, porque en ese sentido está clarísimo que Revueltas se encontró frente a un sistema de poder y frente a una producción industrial que a lo mejor no era del mismo nivel industrial que la de Estados Unidos, pero que sí estaba muy organizada, con una división del trabajo muy codificada, donde existía no solo el guionista, existía el argumentista, el adaptador, el dialoguista, el que hacía el diálogo adicional, etcétera, ¿no? Cada uno con una división del trabajo muy clara, ¿no? Entonces ayer discutíamos precisamente eso, ¿no? Que le ponía una frase en un guión, ¿no? A partir de una frase de un guión surgió un poco una discusión, bueno, pero esa frase no era de guionista, era más literaria, ¿no?
Y eso yo creo que fue un conflicto constante en Revueltas, Por lo que... ¿no? Combatir contra eso, luchar en esa situación por ganar espacio de poder literario dentro de la industria cinematográfica. Y lo comentábamos también cuando yo les decía, por ejemplo, en el caso del guión de la película Que Dios me perdone, les decía, aquí el texto que me parece más una versión técnica del guión ya escrita por el director, ¿no? Tito Davison. Ahí se nota que la escritura ya es más el operativo, ¿no? La instrucción para la dirección, que era el mismo director que la hacía, ¿no? Y ya ahí desaparece toda la parte descriptiva literaria, narrativa y descriptiva literaria, que en cambio solía hacer Revueltas cuando, digamos, en su versión del guión. Entonces yo creo que es una lucha constante en ese caso. En el caso de La Pando creo que estamos en un sistema de cine más de tipo independiente. Bueno, sí sigue siendo cine industrial, pero hay como más espacio para un cine comprometido, ¿no? Para un cine más político, para un cine más de autor, me parece, en la época, ¿no? De los 70s. Ahí sí que hay una diferencia. Sí, y además que es un guión en colaboración con José Agustín, que ya también es otro elemento, ¿no? Pero un poco tratando de retomar lo que tú has dicho sobre la forma del guión y un poco sobre Revueltas y las maneras en que se han trabajado sus textos para ser filmados. Hay una cosa, digamos, que ahora en el archivo de Austin, donde se conservan los papeles de José Revueltas, le comentaba yo a Alessandro que encontré en una carta del poeta Carlos Eduardo Turón, ¿no? Que fue muy amigo de Revueltas, su intención de hacer un guión de La Pando, antes de que se hiciera el guión que hizo José Agustín, ¿no? Todavía Revueltas estaba en la cárcel cuando Carlos Eduardo Turón le propuso esto. Había una serie de circunstancias, ¿no? Entonces lo que hizo Carlos Eduardo Turón justamente fue algo lejano a la forma guión habitual, ¿no? Hizo un texto casi de carácter narrativo, ¿no? Más o menos breve, son como unas 16 cuartillas, no me acuerdo bien del todo, ¿no? Pero era completamente narrativo y además con una focalización en un elemento básico que era el ojo, ¿no? Y cómo el ojo iba siguiendo una serie de movimientos y se iba abriendo y cerrando y hace casi un poema sobre el ojo, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, eso me pareció desconcertante al principio, pero digamos, me pareció una buena manera de resolver el problema de cómo sintetizar una de las imágenes más importantes de la novela. Y que además tenía la otra condición, esa idea de hacer la película de La Pando, en que iba a ser una película silente. O sea, todo era imagen, ¿no? Entonces, ahora que tú nos has hablado de estas otras formas de hacer escritura para cine, ¿no? Creo que uno puede entender mejor los intentos, ¿no? de un poeta, ¿no? Para traducir a una obra fílmica, ¿no? Una novela como La Pando, ¿no? Entonces, bueno, esa me pareció que tendría que ver con lo que nos has dicho. Otra cosa que yo quería mencionar, al margen de, digamos, de la enajenación del formato, hay otra enajenación que me sorprende a mí, digamos, a veces que lo indefensos que estamos ante esa enajenación, que es el género. Del género en dos sentidos. Primero quiero hablar del género dramático y después del género humano, de hombres, mujeres. En el sentido del género dramático, estudiando la literatura y la historia del arte, uno se da cuenta que el género encarna la visión de una civilización en un tiempo y en un espacio. Es decir, no hay nada universal en el género. El género, nos contamos nuestra propia vida en un género. Yo quisiera ahí así hacerles un pequeño triangulito que es como muy divertido. ¿No hay la pizarra? No, ¿verdad? Sí, acá hay una pizarra.
porque esto me parece que les voy a contar, se van a reír, me parece, porque van a ver todo el cine que se está viendo en Netflix hoy desde esta perspectiva y es muy chistoso. Miren, es muy rápido, pero se van a divertir. Les prometo que es divertido. Miren, los géneros occidentales más comunes, ¿no? En una burdísima y somera enfoque muy chistoso, ¿no? Por supuesto, una gran reducción de todo, ¿no? Entonces, hay una princesa que está encerrada en un castillo, ¿sí? Es muy bonita, está encerrada, ¿no? Acá está el ogro malo que la secuestró y la encerró. ¿Ok? Y aquí hay un príncipe muy guapo al que le encargan la tarea de rescatar a la princesa. ¿Sí? Bueno, el género encarna, el género siempre es, no es solamente cómo cuenta una historia, sino es un enfoque del universo mismo, cómo funciona el universo. Entonces, en ese caso, en esta historia, vamos a ver cómo enfocarían los géneros más difundidos, digamos, occidentales, porque hay otros, esta historia, ¿no? El melodrama encara la historia desde el punto de vista de la princesa. Melodrama, ¿no? Está encerrada. La princesa está encerrada. ¿Qué puede hacer? Nada. La tienen encerrada. ¿Decidió ella estar encerrada? No. ¿Puede decidir algo ella? No, las chicas en general no tenemos muchas posibilidades de decidir. ¿Puede decidir algo? No. ¿Qué puede hacer? Exacto, llorar. Sentir cosas. Por eso el melodrama tiene una gama de sentimientos infinita. Los personajes se sienten un poco tristes pero un poco contentos, emocionados pero pensativos, reflexivos pero enamorados. O sea, la gama de sentimientos del melodrama es enorme porque es el único trabajo que tiene. ¿No? El melodrama, a mí me gusta mucho el melodrama. Ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Porque, bueno, pero sobre todo sus dos principales tareas, lo único que ella puede hacer es tener miedo, que venga y le pegue, o peor, y esperanza. Entonces así se balancea el personaje del melodrama, entre el miedo y la esperanza. Y la violencia, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Bueno, sí. Sí, violencia, está bien violencia. Bueno. Violencia y melodrama. ¿Qué pasa? El melodrama contemporáneo, realista, tiene poca esperanza. Tiene miedo y violencia. No, entonces cuando nos encontramos con una obra que tiene mucho miedo y violencia dentro del melodrama, decimos que es realista. Pero lo importante es que para mí, toda Latinoamérica, la cosmovisión de toda Latinoamérica es melodramática. Yo me pongo a escribir en otro género y no me sale. Escribo lo que sea y empiezo a escribir y me sale un melodrama. ¿Por qué? Porque deja tú que así piense, así vivo el melodrama. Y tiene que ver con la experiencia histórica. Nos colonizaron, nos invadieron, nos esclavizaron, nos pusieron a trabajar. ¿Cómo nos vamos a hacer? Encima nos dicen, no, eres dueño de tu destino. Y más o menos. No. Entonces, toda Latinoamérica tiene un enfoque melodramático, que también viene del catolicismo. Es decir, el catolicismo tiene una estructura también melodramática, ¿no? Entonces,
Latinoamérica, todos los boleros, no hablo de obras, o sea, los boleros, los tangos, las canciones que quieran están en Melodrama. Y yo que doy muchas clases, entonces siempre digo, a ver, vamos a hacer si alguien consigue escribir algo que no sea Melodrama, gana un premio. Pero no, a veces le sale algo, pero es muy, muy raro, porque así vivimos. Ahorita siempre pongo un ejemplo de una llamada telefónica contada en los distintos géneros, ¿no? Ok. La historia contada desde El Príncipe es tragicomedia, que es lo que hacen los gringos, tragicomedia. ¿Cómo es? Es lo que famoso, no sé si ustedes estudian bien, todos los manuales de guión hablan de tragicomedia, donde hablan del viaje del héroe. Entonces es una persona pusilánime al que le encomiendan una misión: salvar a la princesa y al mundo también. O sea, tiene que salvar al mundo y de paso a la princesa, o a la princesa y de paso al mundo. Tiene una misión heroica. Al principio el héroe se resiste a la aventura y dice, no, esto no es para mí, es mucha responsabilidad. Pero después la acepta y tiene que batirse contra obstáculos en el camino, variados, se encuentra con una montaña, con piedras, con dragones, tiene que batirse contra un antagonista y triunfar. Entonces, esta mirada y en el camino, este personaje que al principio era un niño, que no quería aprender, no quería crecer, aprende algo. Entonces, en todas las escuelas de guión, empiezan las clases primero con el formato y lo siguiente diciendo que un buen personaje aprende algo. Y de nuevo nos remiten a un género. Yo siempre digo, la Cenicienta, Melodrama, ¿no? La Cenicienta está encerrada lavando pisos. Tiene ganas de ir a un baile y no le dan permiso. Viene un hada, le presta un vestido, unos ratones, le ponen unos zapatos, va al baile, se enamora del príncipe. Luego se va corriendo, luego van, le prueban un zapato y se convierte en una reina. ¿Qué aprende de eso? al personaje melodramático. Al personaje melodramático las cosas le ocurren, no siempre hay un aprendizaje. Esta cosa del aprendizaje es una visión positiva que viene de la tragicomedia, que es una perspectiva gringa. ¿No? Una perspectiva gringa. Ellos viven en tragicomedia, de verdad creen que las cosas malas que les pasan es para aprender algo lindo. ¿No? Entonces, pero justamente se universaliza. Hay excelentes tragicomedias, pero no todo es tragicomedia. Entonces, cuando nos obligamos yo he visto esto, es terrible. He visto guiones muy hermosos, poéticos, melodramas poéticos, donde de repente van a unos de estos laboratorios y les inyectan tragicomedia. O sea, les inyectan como... Y el personaje, bueno, este personaje toma decisiones. Tiene que decidir si enfrenta o no los obstáculos. Es un personaje que toma decisiones. Pero cuando al melodrama se le quiere inyectar grandes decisiones heroicas, se vuelven personajes envalentonados, falsos. El héroe melodramático tiene pequeños sueños, anhelos. No tiene propósitos objetivos. Porque nosotros concebimos la vida así, con pequeños sueños, con pequeños anhelos. Todos nosotros vivimos en melodrama, ¿no? Pensando en un caso de una llamada telefónica, ¿no? Uno habla con un amigo o amiga y te dejó tu amor, ¿no? En el caso del melodrama, me rompió el corazón, es un desgraciado y yo no sé qué hacer, pero tengo esperanza que vuelva conmigo, melodrama, ¿no? Y en el caso de la tragicomedia, bueno, rompimos, fue una experiencia, fue muy duro, pero de esto estoy aprendiendo algo muy positivo. No, es una cosmovisión. Es una cosmovisión. En el caso de, esta es otra que es, no me voy a explayar en esta,
que es la tragedia, que no es una visión muy contemporánea, no muchos escriben tragedia hoy, pero en el caso del villano que tiene encerrada a la princesa y que la destruye porque la ama. O sea, destruye lo que más ama. El héroe trágico destruye justo aquello que más ama. Esta característica de la tragedia, bueno, y también tiene un destino, pero es un destino trágico. El héroe tragicómico tiene un destino heroico y el héroe trágico tiene un destino trágico, ¿no? Y la pieza, que es otro género que se ubica aquí, tiene un destino mediocre. Pero siempre tienen destinos. Los chicos de las historias tienen destino. Las mujeres no, vamos viendo como si sopla el viento para un lado, sopla el viento para el otro. ¿No? Entonces, esta es otra de las cosas que es un poco enajenante de la exportación gringa. Exportan la concepción industrial del formato y exportan la cosmovisión, que claro, una cosmovisión no se puede exportar. Todos sabemos la historia de la conquista, ¿no? Y cómo viene el catolicismo y quiere arrasar con las religiones prehispánicas, pero del todo no arrasa, o sea, no puede entrar porque la cosmovisión es algo muy difícil de romper. Entonces, aunque querramos nosotros ver la vida así, la vemos así. Y cuanto más legítimo sea nuestro discurso, o sea, que de verdad lleguemos a plasmar nuestra visión, es más profundo un texto. Pero si queremos forzarnos a ver la vida como no la vemos, entonces este es otro problema de las escuelas de guión, que se intenta forzar a textos melodramáticos a convertirse en textos tragicómicos, como si fuera la única manera. De nuevo, el problema es lo universal acá. Porque si alguien escribe maravillosas tragicomedias con formato, genial, pero no es la única manera de hacer las cosas, ¿no? Bueno, este es un aspecto del género. Y otro detalle que quería también comentar, como ya para cerrar, es el problema del género en el arte, de las mujeres y los hombres. Ahora se está descubriendo. En Italia, leí el otro día, un montón de pinturas que se creían que eran de hombres y eran de mujeres, que se disfrazaban de hombres en los talleres para poder pintar. Entonces, se está hablando mucho de género hoy en día, de porcentajes, la cantidad de mujeres que dirigen, la cantidad de mujeres, ni hablar de los curadores de los festivales internacionales, son todos hombres blancos europeos que deciden lo que se ve en el año. O sea, ahora se está hablando mucho de la participación de la mujer en distintas actividades, ¿no? En todos. Es un tema que se está viendo. Pero un tema muy interesante es la participación de la mujer en el arte. Porque efectivamente ha estado bloqueada hasta ahora, ¿no? Y el bloqueo más grande no es solamente de participación, sino de quedar en la historia. De nuevo, pensando que si la autoría es nuestro pequeño anhelo de dejar un trazo memorable en el mundo, las mujeres han tenido que disimularse. Entonces ahí, o sea, un poco, estábamos hablando Alessandro y yo, que un poco el rol de guionista es muy femenino, digamos, porque es disimularse, no quiero nada para mí, pongo mi talento para que brille la película, para que brilles tú, esta cosa un poco maternal del rol de guionista, pero... Y entonces esos son los roles, digamos, las mujeres muchas veces verán script, siempre en roles secretariales, siempre en roles de asistencia. Cada vez más empieza a haber fotógrafas, directoras, escritoras, pero todavía hay alguna parte donde, ok, ya nos dan permiso de hacer nuestras obras, un ratito, pero de ahí a pasar a la historia, no. Todavía los que están escribiendo la historia son hombres que, por supuesto, determinan una predominancia masculina. Y yo creo que esto no es solamente un problema de justicia de género, sino un problema de mirada. Yo no creo que las mujeres tengamos nada biológicamente que determine nuestra mirada, pero sí nuestra historia. Si la mujer, a partir de haber estado en una condición en general de sometimiento y de servicio, esa condición, o de hacerle atribuido roles de crianza en general, de cuidado y crianza, la mujer naturalmente ha desarrollado habilidades en ese sentido de percepción de matices. La mirada femenina tiende a tener más matices.
no ve el personaje como una cosa única, sino ve ambos lados del personaje, ¿no? Tal vez la costumbre maternal, si tú tienes, supongo, no tengo hijos, pero si tienes un niño tienes que aprender que cuando hace un berrinche en realidad lo que le pasa es que está triste. No sé, ¿no? Me imagino, pero esta extra sensibilidad para percibir los matices y las contradicciones internas de la vida es... las pinturas que he estado viendo de mujeres renacentistas, se siente algo, hay un trazo un poco más suave, más misterioso, que creo que tiene que ver con esa condición, con una mirada desde un lado más ambiguo. La construcción, la narrativa masculina, la encuentro más asertiva, taxativa. Las cosas son una cosa, son otra, ¿no? Y la mirada femenina tiende a ablandar, a suavizar los bordes, a hacer los conflictos más multifacéticos. Y en ese sentido me parece imprescindible que una narrativa humana incluya todas las miradas, ¿no? Eso es, entonces... Sí, no, pues yo creo que ha sido una síntesis así tremenda, excelente, ¿no? De una perspectiva, digamos, quizás... Sí, no sé si nueva, pero sí, digamos, fuerte, ¿no? Sobre el guión, ¿no? Y la forma del guión, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión importantísima, ¿no? Antes de darle la palabra al público, por si quieren hacer alguna pregunta, ¿no? Y esto, yo me quedé pensando en algo que tú decías sobre esto de que no todos los que participan de la obra fílmica, ¿no? Que se va a ver en una sala proyectada, no todos leen el guión completo, ¿no? El guión entre comillas, no todos leen la escritura para cine completa, y entonces cada quien va leyendo su fragmento, ¿no? Y tú señalas, ¿no? Digamos, este problema, digámoslo así, que desde mi punto de vista, como yo lo entendí, sí es un problema para la configuración de la obra final, porque hay una actividad intelectual que queda obliterada, que es la lectura. O sea, justamente lo que impides es que todo mundo lea. O sea, que todo el mundo participe de esa actividad intelectual comprensiva, ¿no? Cognoscitiva, que tiene que ver con tener una visión total de la obra, ¿no? Y que justo por eso se van privilegiando ciertas posiciones dentro de la materialización, la realización misma del filme, ¿no? Entonces, a mí esa observación me parece muy importante, ¿no? Aunque históricamente, digamos, las obras de teatro, ¿no? Hace 300 años o 400 se construyeron un poco así, recogiendo los retazos de lo que cada quien le tocaba decir, ¿no? A veces el texto final de esa manera se configuraba, no había un texto inicial, ¿no? Sino que se iba completando en función de las representaciones. De todos modos, visto como tú lo ves, me parece muy interesante, y creo que algo tiene que ver, a ver si sí o no, con tu película El Premio. Porque allí, por ejemplo, la niña Cecilia, se llama la niña, bueno, no voy a contar toda la historia, ¿no? Lo que me interesa mostrar es cómo hay un momento en donde la mejor amiga de la niña le dice, lo que pasa es que tú te quieres pasar de inteligente, ¿no? Y esa niña, Cecilia, la que se quiere pasar de inteligente, lee, escribe, recuerda, memoriza, y bueno, es, digamos, la que tiene una actividad bien importante con la lectura y con la escritura, ¿no? Y la memoria y la comprensión de lo que se le dice, ¿no? O sea, cuando le dice la mamá, te dije que no dijeras eso, dije, bueno, me dijiste que no lo dijera, pero no que no lo escribiera, ¿no? Entonces, es esa actividad obliterada, ¿no? Y que deja a la personaje en una soledad completa, me parece, al final. No sé, me parece que tiene un poco que ver con esto que tú has dicho, pero ¿tú cómo lo ves? Creo que sí, no era consciente de esto, pero ahora que me lo dices, tienes razón. Ya me puse triste. Bueno, no es una tragedia, pero la verdad es que la niña está muy sola. Sí, me voy a poner a llorar. Pero además eso, está sola porque es inteligente. O sea, es que eso es lo que es tremendo, a mí me pareció en tu película, ¿no? Que me gustó mucho, ¿no? Y bueno, también esta expresión que dijiste, la fantasía de la industria, ¿no? O sea, como algo que es importante, bueno, que es interesante también, es empezar en esta ficcionalización, digamos, de lo real, ¿no? Que se crea, ¿no? Por estos monstruos, digámoslo así, ¿no?
institucionales y sociales como la industria, ¿no? La industria en este caso del cine, ¿no? Esa expresión me parece muy bien y bueno, yo siento que hay algunas coincidencias entre algunas cosas de lo que hemos dicho aquí, y algo más que quisiera añadir es que también respecto de los géneros, ¿no? Como parte del curso nos interesaba la cosa policial, ¿no? En su sentido con el crimen, el castigo, el orden jurídico, ¿no? El orden asignado a los sujetos y todo eso nos interesa, ¿no? Y en parte también, digamos, en esto que tú hiciste una referencia inicial a la importancia de que academia y creación estén juntas, ¿no? Porque de alguna manera decías, la academia brinda una visión histórica, ¿no? de lo literario o de lo fílmico, o del género, como querramos ponerlo, ¿no? Y la creación de alguna manera está en su momento singular, ¿no? De configuración y concreción de toda una historia, ¿no? Eso me hace pensar, por ejemplo, en lo que decía Bakhtin, ¿no? Sobre la novela antigua, y este hecho de que cuando ocurre un crimen o un acto delictivo, lo que ocurre es que el espacio privado se abre, ¿no? Y entonces todas las miradas, ¿no? Pueden tener acceso a ese espacio antes velado, ¿no? Y eso, por ejemplo, me parece que entra, digamos, a combinarse, ¿no? con la explicación que tú nos has dado de los géneros, ¿no? En una perspectiva, digamos, un poco más contemporánea, ¿no? Pero que se conecta, ¿no? También con estas grandes líneas de la historia de los géneros, ¿no? Entonces, siento que ha sido una sesión realmente estupenda, ¿no? Y la verdad estamos, bueno, yo estoy muy emocionado de todo lo que has dicho, muy contento, ¿no? Y creo que nos dejas un montón de cosas para pensar y tratar el asunto, ¿no? Bueno, ahora quisiera ver si acá, ¿saben? Les voy a pasar el micrófono, ¿no? Esto si me esperan en lo que pasamos el micrófono, porque parece que se oye poco si no hablan por micrófono en internet, ¿no? Entonces, a ver, primero acá. Tú les vas a pasar. Hola Paula, muchas gracias por tu conferencia, muy padre. Solo que me gustaría que ahondaras un poco más en la parte del género melodramático, que creo que comentaste que te gustaba mucho y que no me gustaría saber, porque creo que en realidad el melodrama pues se ha satanizado hasta cierto punto, y por eso creo que muchos escritores tendemos a evitarlo, ¿no? Cuando en realidad creo que, como dices, deberíamos respetar un poco más pues esa esencia, ¿no? Que es la que nos forma como cultura latinoamericana, pues, ¿no? Sí, hay un libro muy lindo de Eric Bentley que se llama La vida del drama, y que él defiende muchísimo el melodrama, porque lo que pasa es que digamos, en todos los géneros se hacen, o el género no es ni bueno ni malo, lo que pasa es que se hacen buenas obras y malas en todos los géneros, ¿no? Entonces, en melodrama se han hecho muchas malas, entonces mucha telenovela mala, mucha cosa, entonces le da mal nombre al género, pero el melodrama es una cosmovisión donde el personaje no toma muchas decisiones y donde no hay un destino, sino una fatalidad. Y yo siento que los países que vivimos de alguna manera muy oprimidos, muy esclavizados, tenemos la visión de que el destino no está en nuestras manos. Ojalá estuviera. Ahora quizás esté un poquito. Pero el destino no está en nuestras manos. Normalmente nos va como nos va. Entonces, esa cosmovisión es realista en nuestro caso. O sea, los gringos, el sueño americano existe. Ellos tienen movilidad social y por supuesto, a costillas de todos los demás, conquistan, ¿no?, sus espacios y todo. Pero entonces también su cosmovisión es realista para ellos. Ellos viven como si de verdad, si se esfuerzan, si toman decisiones, van a aprender mucho de la vida y van a triunfar. A lo mejor a ellos se les da. Nosotros tenemos una visión que hagamos lo que hagamos, estamos aplastados. La vida nos ha enseñado eso. Entonces los matices, la literatura melodramática se basa en matices, en anhelos, el anhelo, ¿no?, que es tan lindo. O sea, anhelos, esperanzas, ¿no?, y miedo. Y así vivimos. ¿Quién tiene grandes objetivos?
Yo no sé, me levanto de mañana y digo, debería ser como estos. Y yo, a ver, me pongo un objetivo y todas las mañanas hago un poco de deporte. No, yo me levanto a la mañana y digo, bueno, a ver qué pasa hoy. ¿No? Entonces, creo que la cosmovisión que tenemos es melodramática, todavía más las mujeres artistas. Tenemos todo más melodramática porque dentro de una situación de injusticia somos esclavizadas dentro de la esclavitud, digamos. Es como, somos todavía, ¿no? Es algo para tener en cuenta porque es la mitad de la población del mundo. Es como si fuera un tema que no sé qué. Yo siento que el género, hablar de género, nos tiene que hacer revisar la historia de la humanidad. O sea, no así más o menos, bueno, pongamos la misma cantidad de chicos que de chicas en no sé qué. No es solo eso. Empecemos por eso, está bien. Pero después vamos a tener que revisar quién contó la historia y la historia de qué contamos, ¿no? Los que no escuchan son los que están en internet. Sí, es por eso. Bueno, sí, yo también te quería felicitar porque ha sido una exposición muy rica, muy estimulante y que nos ha traído a la mente muchísimas cosas. Y también te quería decir que a mí bueno, yo te lo estaba diciendo, me gustó mucho la película El Premio, pero una de las cosas que me gusta a propósito de la mirada femenina es cómo hay una especie de desmitificación de la maternidad, pero no total, sino como las contradicciones, ¿no? Y no es el tema central, pero bueno, la protagonista está tan preocupada por el tema político que siente que la niña la fastidia, le estorba, todo el tiempo le está diciendo hazte a un lado o vete por ahí, que claro, la niña es muy lista y se pone a leer. Nunca colabora a la niña a superar el aislamiento, sino al contrario, pero al mismo tiempo la quiere, ¿no? Entonces esa ambigüedad, esa contradicción me parece que está muy sutilmente puesta en la película. Aparte que me encanta toda la integración de todos los elementos espaciales, ¿no? Del encierro con el exterior agresivo. En fin, merecería otro ratote. Gracias. Gracias a ti. Esperen aquí. Gracias. Bueno, yo quería preguntarte, habla sobre esta cuestión de la mirada femenina, esta mirada de matices, y mi pregunta es, ¿lo dices desde un aspecto personal, perceptivo, o también, o a lo mejor en ciertas miradas de directoras, no sé, pienso mucho en los 70s como Lina Wertmüller, como Agnes Barda y Ida Lupino, ¿sí? O en las contemporáneas, ¿no? Eso que tú aseveras, ¿desde qué punto de vista nos lo dices? Gracias. Lo digo desde un punto de vista absolutamente perceptivo. No he hecho un estudio, no he hecho un estudio analítico profundo ni nada. Lo que hago es que doy muchas clases. O sea, lo digo por el cine del mundo y porque doy muchas clases y asesoro proyectos de hombres y de mujeres. Entonces, y los asesoro en su proceso creativo, ¿no? Los acompaño. Entonces puedo observar esto, pero es una observación, no está corroborada científicamente. Es algo que yo siento y con lo que me identifico, ¿no? Que yo también tengo esa percepción. Siento que lo que tienen, y hay mujeres, hay una escritora que me parece fascinante, que se llama Agota Christoph. ¿La conocen? Agota Christoph, húngara. Que es durísima, porque también se asocia un poco con hay muchas mujeres escritoras que son más suaves, no, pero ella es durísima, pero dentro de su dureza es menos taxativa. Yo siento que la mirada masculina y patriarcal tiende a juzgar. Se atribuye la condición de juicio, de bien y mal, en todas las culturas. En cambio, la mirada femenina relativiza eso. En el caso de Agota Christoph es terriblemente, no es para nada suave, es cruel, es terminante, pero justamente así es la vida es cruel, sin juicio. Siento que
está muy filtrado en todo, en la religión, en la literatura, en todo, el juicio en una mirada más patriarcal. Es decir, el hombre se atribuye la capacidad de juzgar y evaluar las acciones. Y la mujer está entrenada para comprender y perdonar. Y por lo mismo tenemos una visión del personaje más ambivalente. Es alguna observación, no es algo que yo pueda corroborar científicamente. Bueno, estuvo muy interesante, me gustó mucho. Yo quería comentar acerca de que quizá precisamente la misma creatividad puede permitir, como lo hemos visto en el siglo pasado y en muchas posibilidades de expresión artística. Por ejemplo, ahorita con lo del guión técnico, a mí me sería interesante que quizá ese guión técnico, no por ser entre comillas tan rígido o así tan específico, no por eso, como me parece que ya lo habías mencionado, no podría ser considerado, o no podría el guionista hacerlo arte. Es decir, se podría jugar, bueno, de alguna manera sí, jugar o experimentar para que a través de ese formato uno pueda crear cosas muy, que tengan una expresión artística notoria, ¿no? Por ejemplo, en el siglo pasado Arreola, Juan José Arreola, hizo adaptaciones, por ejemplo, de los anuncios, el formato del anuncio, lo adaptó y pues es un anuncio, pero es literatura, pues, o sea, se considera un cuento quizá, pero es un anuncio, pues, ¿no? O por ejemplo también en la minificción ahorita se está trabajando mucho con las recetas de cocina, por ejemplo, se está haciendo una receta de cocina literaria, o se está haciendo un horario de un circo, por ejemplo, se está volviendo también eso literatura. O sea, se está como que experimentando, jugando, creando. Y entonces a mí me parece que con el guión técnico, a pesar de su estructura, se podrían hacer pues cosas bastante interesantes, ¿no? O sea, se podría adaptar porque precisamente nos permite demasiadas formas de expresión, ¿no? Tanto adaptar lo que nos contaba, bueno, lo que nos leía al principio, que parece un relato, pero que también perfectamente se podría adaptar para el cine, o un guión técnico, pero de alguna manera jugando con los, pues sí, con sus componentes para hacer literatura también. Sí, creo que se puede explorar con todo. De hecho, por ejemplo, a mí me interesa mucho la serie, porque o sea, Netflix puede tener muchas cosas negativas, pero tiene una muy positiva, que es que flexibilizó la duración de la pieza audiovisual. O sea, hoy en día hay obras audiovisuales de 50 horas, con capítulos de 20 minutos, de 30, ya no hay una duración estándar. Al principio las series eran eran temporadas de 13 episodios de 40 minutos de duración. Ahora ni siquiera, uno puede hacer una serie de 5 episodios, de 10, entonces se ha flexibilizado la duración, porque antes también, digamos, en el cine era un largo de 2 horas y un corto de 15 minutos. Y siempre yo me reía de eso de la duración, porque digo, bueno, es como si un pintor le dice, mira, vos podés hacer cuadros de 10 centímetros o de 1 metro, ninguna otra medida, ¿no? Entonces, a mí me parece que se empiece a concebir que la cosa puede ser de muchas maneras, es saludable, porque las otras artes así lo son. Hay obras de teatro que son muy narrativas y son maravillosas, y otras obras de teatro que son casi danza y son maravillosas. Y no es que una esté mal. En cambio, en el cine, justamente como fue cooptada por la industria, a la industria no le gusta la incertidumbre. Entonces quiere decir, la industria quiere afirmarse como si ella supiera cómo son las cosas.
Entonces el cine carga con una cuestión taxativa que es atrasada respecto a las otras artes. Las otras artes se permiten experimentar mucho más, ¿no? Hoy en día, no sé, el arte contemporáneo mezcla video, danza, no sé, se puede hacer, el arte cada vez está más, y el cine siguen queriendo, no, se escribe así, interior, día, no, ya es como más anquilosado, ¿no? Bueno, sobre todo agradecerte la forma en que acotaste desde un principio tu perspectiva. A mí en lo personal me arrojó luces sobre cosas que ahondamos un poquito más ayer. Por ejemplo, ayer se llegó a mencionar la parte, como ya específicamente en Revueltas, como quizá en teoría no podremos saberlo, pero como él arrojó en el cine otras inquietudes que a lo mejor después desarrolló en otras épocas, etcétera, ¿no? A mí, por ejemplo, de esa parte me interesa mucho cómo acotaste un poquito, digamos, la figura del Revueltas, que logra encajarse en un mundo que a lo mejor en una industria, en un cine que ya estaba, digamos, pues como una industria, o sea, que estaba rodando en esa época. ¿Cómo logra él injertarse en un mundo que a lo mejor es de apariencias, etcétera? A lo mejor por un lado lo dices tú ya de la idea de maquinar ideas, productos visuales sin ton ni son, quizá, ¿no? Pero también hay como de las vetas que tiene como figuras Revueltas, entenderlo como el sindicalista, por ejemplo, que fue, ¿no? Un ser desprendido. Que en la parte final tú tocas lo femenino, por ejemplo, se me hace como una configuración especial también que él haya podido introducir pues a esos pequeños personajes, no pequeños, digo, desvalidos, ¿no? A la mujer señalada, al obrero, que quizá a lo mejor ahí lo que me queda es como seguir pensando en el Revueltas, en lo que tenía Revueltas de femenino, ¿no? De cómo lo fue pues configurando desde su trinchera como guionista, y que ahí cómo pudo lograr así pequeños temas, ¿no? Pequeñas concesiones pues a un mundo aplastado, ¿no? Quizá tú lo pones más como la industria contra lo artesanal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a mí me arrojaste muchas vetas que quizás solo esbozaste, pero... Es que el arte en sí tiene una condición sensible, frágil, y el arte se siente aunubilado ante el poder. El poder siempre es castrante. Y es una discusión que no tiene... entre el arte y el poder, la discusión es muy... no hay discusión, porque son como distintos argumentos. El artista, su argumento es la inspiración, lo que percibe, está en carne viva. Y el poder está con... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo se llama estos que...? Con armadura. Entonces, la relación entre el poder y el arte es de alguien desnudo y casi sin piel, con otro que está armado y con una armadura. Gracias. Pues sí, muchas gracias, también me encantó. Quiero comentar, hace rato que se hablaba de las condiciones en las que se hizo la Pando, que precisamente aquí en México, además del poder económico, también tenemos el poder político que influye. Entonces, en los años 70 se hizo, como comentaban, un cine más abierto, independiente, pero es que teníamos atrás el 68. Claro. Entonces, cuando sube Echeverría, entonces se tiene que dar apertura, ¿no? Entonces, La Pando, Los Albañiles, Canoa, La Choca, etcétera. Pero resulta que al siguiente sexenio, o sea, yo creo que ya todos estaban más tranquilitos, y entonces con Margarita López Portillo, la hermana, a la cabeza de radiodifusión y televisión, pues entonces se inician las películas de las ficheras.
y todas son iguales durante ese sexenio. Entonces, ¿qué opinión te merece a ti ver esa participación gubernamental? Que ahorita pues creo que no la hay, y entonces se intenta un nuevo cine mexicano, pero pues como muy malo, creo. Sí, yo creo que el arte y el poder están trabajando juntos. De hecho, los periodos más crueles son terriblemente negadores. En el arte, en la historia del arte. O sea, cuanto más, o sea, no, siempre me acuerdo de los franceses, ¿no? Cuanto más la gente estaba muriendo en las calles y los otros en los jardines pintando angelotes. Entonces yo siento que estamos la verdad es que no tengo un conocimiento profundo de la década del 70 como para hablar de eso. Me gustaría tenerlo más. Pero de este momento histórico percibo que hay es muy negador el arte en general. Es como que es un arte que habla de flores y pajaritos mientras la realidad está siendo cruenta. O algo todavía más peligroso. Hay una falsa denuncia y un falso feminismo. Es decir, hay un discurso hipotéticamente que está que retrata situaciones de carencia, ¿no? Por ejemplo, pero inofensivo. A mí no me gusta un tipo de cine que se está haciendo y que se ve mucho en festivales internacionales, que es cine con temáticas de marginales hecho por ricos en Latinoamérica, que hacen este cine porque es lo que compra Europa, quiere ver esto, y que presenta personajes muy mortecinos. O sea, define al personaje carenciado, pobre, entre comillas pobre, como si solo fuera eso, pobre, sin singularidad. De nuevo, todo lo que oprime al otro le quita su singularidad, lo define por su condición. Y a las mujeres también, por nuestra condición. Somos nuestro estado de cosas. Y somos mucho más que eso, un ser humano es mucho más que eso, ¿no? Yo siempre digo, si cuando uno fuera pobre, el único problema que tuviera era ese, yo preferiría ser pobre. Pero si uno es pobre, además tiene problemas con la esposa, con los hijos, con los padres, tiene miedo, no sabe qué hacer de su vida, le gusta el arte. O sea, la singularidad es lo que está omitido. Entonces, hay muchas películas donde yo veo un personaje mortecino, como muerto interiormente. Y siento que eso es tranquilizador en Europa. Bueno, yo te agradezco mucho nuevamente, estuvo padrísima tu conferencia. Y bueno, hubo varias cuestiones que dijiste, sobre todo esto de que hay esclavos felices en su esclavitud, ¿no? Y de que va a haber guionistas que defiendan a capa y espada este modelo, ¿no? De formato como el único adecuado, ¿no? O el único para hacer cine. Me recuerda de alguna manera una declaración que da Revueltas en una entrevista en la que dice, ¿no? Él habla del realismo socialista y dice, no me acuerdo exactamente, pero dice algo así como, pues es que si yo escribiera realismo socialista tendría que terminar mi novela con un canto de esperanza al hombre futuro, el telón rojo y la internacional sonando, ¿no? Y que me parece una crítica muy interesante y que creo que va de alguna manera por lo que tú dices, ¿no? Es decir, elevar una forma de hacer arte a la única manera va a constreñir el mensaje, ¿no? Siempre. Y además, también refleja incluso el comunismo como algo, el comunismo mal entendido como algo alienante, ¿no? O sea, porque la lucha o la revolución comunista no va a significar que el hombre va a ser bueno, bondadoso y feliz, ¿no? O sea, simplemente va a significar que puede generar condiciones para que el hombre se haga consciente, más no feliz, ¿no? O sea, o bueno, o bondadoso, o amable, ¿no? Y en ese sentido estaría interesante ver en qué se diferenciaría el realismo socialista en los términos en los que Revueltas lo critica por ejemplo, a la tragicomedia gringa que tú expones, ¿no? Fíjate que en escuelas muy de izquierda se estudia rajatabla la tragicomedia. O sea, se sigue. Yo he estado crecí en un mundo muy formado en la izquierda, en la ultraizquierda, y yo creo que uno de los problemas más graves que tiene la izquierda es
lógicamente, si no se vuelve feminista, si no hay una conciencia, porque se vuelve asertivo y omite a la mitad de la población. Entonces, creo que tienen que venir izquierdas feministas que revisen toda la historia de la humanidad. O sea, es como que yo siento que hay que, empecemos desde el principio de nuevo, a leer todo de nuevo, y sobre todo con alegría, con libertad, porque la creatividad es divertida, es alegre, es festiva. Tiene un lado doloroso, pero tiene un lado festivo, un lado de innovación. En la medida en que las fórmulas sean castradoras, digo, yo lo que creo es que la inspiración es muy difícil. O sea, hay algunos momentos que uno se siente inspirado, ojalá fuera más, pero no, y si uno se va, en ese momento se va a castrar. Entonces siento que esta cosa que tiene la humanidad de desconocer sus propios tesoros, ¿no? De autodestruirse. Entonces que una de las cosas es castrarse, decir, no, me estoy poniendo muy creativo, qué susto, ¿no? Bueno, pues yo creo que con eso vamos a terminar, y con esta idea de que se trata de volver a contar cosas, ¿no? Incluso desde cómo se empezó la acumulación originaria, que ya lo está haciendo esta pensadora que es Federici, ¿no? Que tiene un libro estupendo al respecto, Calibán y la bruja, ¿no? Donde es volver a pensar, ¿no? Cómo es desde una mirada distinta, ¿no? Estos problemas que aparentemente no tienen nada que ver con el arte, pero tienen que verlo todo. Entonces, mil gracias, Paula, por haber estado aquí. Muchas gracias.